FM 89.1, Radio Universidad. Comenzamos hablando de algunos números muy tristes, ¿no? Estamos hablando de pobreza, estamos hablando de indigencia, estamos hablando de niños y de niñas que no comen. Y en general hablamos con muchísimas organizaciones sociales, con comedores y demás que están en contacto directo, ¿no? Con lo que sufre la gente día a día. Nosotros acá hablamos de números, ustedes escuchan números, pero bueno, hay gente que mira la pobreza, la indigencia todos los días a los ojos, ¿eh? Bueno, tenemos una visita, como decíamos hoy, como habíamos anunciado, José Oscari, referente provincial de Barrios de Pie, nos está visitando, ahora está integrando el espacio Somos, ¿no? Que lidera Victoria Donda. ¿Qué tal, José? Un placer tenerte aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Bueno, la verdad que agradecemos enormemente tu visita. Sentimos comenzarla de esta manera, ¿no? Con estos datos, pero bueno, es una realidad que vos conocés mejor que nosotros todavía, ¿no? No sé si con los números exactos, pero sí en vivirla todos los días, ¿no? Sobre todo aquí, vos sos vecino de La Ferrera, además, ¿no? Rafael Castillo. Rafael Castillo, perdón. Bueno, hay partes que son hasta que uno no sabe cuál es cuál, ¿no? Sí. ¿Cómo es la realidad en tu propio barrio? Sí, centralmente yo creo que la realidad que nosotros venimos hablando, que como país tenemos que tomar en cuenta que hemos fracasado. Me parece que hay un diagnóstico que desde la dictadura hasta acá vino creciendo la pobreza. Nosotros hemos llegado al 76, casi el 80 y pico de la caja de pan para acá, con un 4% de pobreza estructural. Hoy llegamos casi al 30 y pico, ni hablar de los números de hoy de la UCA. Me parece que tenemos que ver cómo podemos dar vuelta, me parece, porque atrás hay familia, hay criaturas, hay un montón de elementos que viene criado, nacido y lamentablemente termina su vida en la pobreza. Para la gente que quizás recién nos sintoniza, hablamos del informe de la Universidad Católica Argentina, el barómetro de la deuda social, que ya lo conocemos, que se publica anualmente y que hablaba de un 51,7% de niños y niñas que están por debajo de la línea de pobreza, que viven en hogares donde no alcanzan a cubrir una canasta básica. Una pobreza que creció muchísimo en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en el conurbano, puntualmente, el 15,4% es indigente, el 63,6% está debajo de la línea de pobreza, un valor que en el 2017, estamos hablando de datos de 2018, estos últimos meses han sido durísimos, así que no me quiero imaginar cuáles van a ser los datos de 2019. En 2017 este valor se ubicaba en 54,2, ha crecido muchísimo, de 54,2 al 63,6%. Estamos hablando de hogares donde se hace una sola comida, con suerte. Sí, principalmente los comedores. Nosotros, para que tengan una idea, nosotros en el 2014-2015 hemos tenido 100 comedores, hasta el 2015 130, hoy tenemos 200 comedores. Y con más gente. Y con más gente, y con gente adulta, con abuelos, con un montón de aberraciones de parte del Estado que no termina de cubrir, que nosotros terminamos haciéndonos cargo. Eso no quiere decir que nosotros entendemos que esto tiene que seguir. Yo creo que en algún momento tenemos que intentar volver a recuperar un país y que tenga mejor calidad de vida para los sectores más humildes, porque también la clase media, que nosotros hemos abierto comedor en San Justo, en parte de Loma del Mirador, en parte de Lusuriaga, que antes no eran sentidos, pero ahí hay una caldera de abuelos que están solos, que no tienen nadie que los pueda sostener, y que en base a horizonte que vamos teniendo de confianza, terminamos abriendo comedores en esos sectores que jamás pensamos que íbamos a llegar a un momento. Creo que esto no lo vivimos ni en el 2001. También que en el 2001 no había poca experiencia porque veníamos de una estructura más atada, más que las organizaciones sociales no existíamos. No, y venían obviamente... Empezamos a existir. Comenzaba, me parece que la democracia todavía se estaba estabilizando, ¿no? Exacto, en 2001. Creo que hemos adquirido experiencia, pero también en algún momento entendemos que la experiencia se tiene que convertir en práctica, o sea que esto alguna vez tiene que mejorar. Sí, básicamente recuperando derechos, ¿no? Ahora que quitan también la posibilidad a las amas de casa, ¿no? De hacer la jubilación, que en su mayoría son mujeres que han trabajado en negro, han tenido trabajos, pero que no han sido reconocidas en blanco, y que ahora es otro derecho perdido también, y hay gente que... el tema laboral, yo creo que llega anciano y no tiene dónde... Tenemos que tomar conciencia que la evolución tecnológica y varios aristas que procesa en Europa y que en nuestro país va a empezarse a instalar, va a dejar mucha gente sin trabajo, lo que plantea el Papa de la teoría del descarte, mucha gente, nosotros eso lo estamos organizando a través de la economía popular,
un nuevo fenómeno que nosotros venimos planteando hace rato, que tiene que ver que la misma gente produce su trabajo y la misma gente lo labura en el mercado. Y que eso para adelante me parece que hay un complemento fuerte, porque los índices de desocupación van a seguir creciendo. Yo no creo que por más esfuerzo del gobierno que venga va a lograr ordenar este país con esta crisis que dejó este gobierno que se va, ¿no? En un contexto mundial, como decías, con estos cambios, ¿no? O sea, no solamente ustedes están pensando en el hoy, ¿no? En el hambre de hoy, sino en lo que se va a venir en los próximos años, sí, ¿no? Nosotros entendemos que va a haber un proceso de transición y que en eso va a haber que apretarse entre todos para poder ordenar este país, pero me parece que hay un elemento fundamental que tiene que ser el hambre. Nosotros desde nuestra organización venimos diciendo que este gobierno volvió a instalar el hambre en el país. Yo creo que antes no estaba, o si estaba no se sentía tanto como se viene sintiendo en estos últimos tiempos. Bueno, hay gente que uno escucha hablar y dice, ay, pobre subo siempre. La gente que trabaja en los comedores, nosotros creo que casi todos los días hablamos bueno, está nuestro móvil también que los visita, que nos hablan, pero hasta el año pasado venían 200, antes arrancamos con 50 y ahora tenemos 500, 600 personas. ¿Cómo se le da de comer a 600 personas? ¿Con qué cara los mirás cuando llegan y decís, ya no alcanza, ¿no? Es una realidad que ustedes viven todos los días. Lamentablemente nosotros solo trabajamos con productos secos y que es crudo decir, pero cada vez le agregamos más agua a esa olla para que pueda alcanzar. O sea que en algún momento se va a terminar convirtiendo en algo que no es comible de alguna manera, pero que sustenta a que puedan irse con algo caliente, pero no es los elementos necesarios. Sí, nutricionalmente no es lo que corresponde. Estamos hablando de niños y niñas que están creciendo, que tienen que ir a la escuela, que no pueden rendir en la escuela porque se quedan dormidos en el banco porque no han comido lo suficiente. Nosotros aquí hablamos con las realidades también, visitamos comercios y la realidad de los comerciantes, que a veces también arman una bolsita con el pan que les quedó, o sea, cada persona tratando de colaborar desde el lugar que puede con el que más lo necesita, ¿no? En todos lados. Y mismo los comerciantes, mismo la gente de clase trabajadora, que afortunadamente come, que afortunadamente tiene su empleo, su comercio, que nos dice, bueno, yo ya dejé de hacer esto, Bueno, la gente que antes solamente comía, hoy ha dejado de comer. Esa es una realidad que no podemos dejar de mirar. Y se entiende, hoy salió que estamos viendo la mayor caída del consumo de carne. O sea, un país que el 90% consume carne. No somos un país que estamos preparados a no consumir carne, estamos acostumbrados. Bueno, y ni hablar del precio de los lácteos, ¿no? Cayó la caída de carne, el pan 100 pesos, entonces me parece que hay un elemento de presión de los sectores de poder que alimentan una economía que le da sustento a través de la economía de la timba financiera, hay muchos elementos que, los que están abajo, la teoría del derrame que alguna vez vienen planteando estos gobiernos nunca llegó. Y hablan de esfuerzo, ¿no? Hay un esfuerzo entre todos. Hay gente que no está haciendo esfuerzo. El esfuerzo está saliendo de estos lugares de los más vulnerables. Quiero consultarte, José, acerca de las cuestiones políticas, ¿no? Porque a veces vemos, y siempre lo marcamos acá, dirigentes políticos pelearse, que uno está para acá, que otro está para allá. Y muchas veces se dejan en el segundo plano todas estas cuestiones que vos estás hablando. ¿Qué sienten ustedes cuando la dirigencia política, no hablo puntualmente ni Macri, ni Cristina, ni lo que sea, digo, en general, la dirigencia política está más pendiente de resguardar sus cargos o de tratar de ubicarse, continuar en alguna especie de poder y no está tan pendiente de todo esto que estamos hablando, de las necesidades reales, claramente? Yo creo que tienen que pedir disculpas. Estos números que decíamos al principio, del 4% del 80 al 30% del 2019 hoy, me parece que la dirigencia política tiene que pedir disculpas a la sociedad, porque si hemos llegado a estos límites tiene que ver con políticas de corrupción, con políticas de egoísmo, con políticas hacia ciertos poderes que hoy se enriquecen más de lo que se venían enriqueciendo. Por algo el Fondo Monetario ridículamente plantea que los sectores de poder tienen que dar un poco más de lo que vienen dando. Me parece que hay un 1% en el mundo que es más rico y todo el resto somos pobres. Me parece que hay un elemento de concentración de riqueza y que la política es parte de eso. La política no es ajena, sino que cada decisión política que define es para un sector o para otro. No hay un límite intermedio porque se nota a la vez que cada uno que va creciendo. Yo lo que digo que siempre uno tiene 42 años
Y nuestros padres cuando vinieron a estas tierras se podían comprar una casa, al tiempo se compraban un auto, al tiempo podían laburar. Hoy la cantidad de pibes que hay, nadie se puede comprar una casa. Entonces, ¿a qué hemos llegado en estos últimos años? Y acostumbrándonos a que otro defina las decisiones de cómo avanzar en la vida, porque toda persona quiere progresar, toda persona que estudia, trabaja, desarrolla, necesita progresar, pero en esta situación, una casa, 1 millón de pesos, ¿quién tiene 1 millón de pesos para comprar una casa? Claro. Casa? Y son pibes Los alquileres que estudian, también son trabajan, imposibles. Son una locura las cosas que hoy por hoy piden los sectores de poder. José, vos hablabas de decisiones políticas, ¿no? Decisiones que toman los políticos, que llegaron donde están por las decisiones que toman los pueblos, ¿no? Porque estamos en democracia. Una democracia un poco difícil, ¿no? Por el blindaje mediático, por todo lo que existe, ¿no? Pero una democracia al fin. ¿Cómo se le habla a la gente de clase trabajadora que uno se encuentra todos los días y que cree que el pobre es pobre porque quiere, que el que no trabaja porque no quiere, que están esperando planes sociales como si con los planes sociales fueran a comprarse una casa, etcétera, etcétera? ¿Qué le podemos decir a esa gente que a veces desearía que toda esa gente no existiera? ¿No? Pero no para que esté mejor, porque creen que esa gente no quiere progresar y que encima vive con la plata de sus propios impuestos. A nosotros nos pasó mucho en estos últimos tiempos que mucha gente se acerca, que siempre nos dice, yo antes los criticabas, los puteaba y los miraba de ajeno y hoy estoy acá pidiendo una ayuda a una organización. No, hay cosas que no llegan porque a la misma vez la están pasando mal, entonces en un tiempo la pasaron bien, no es que todos los que hoy se acercan a los movimientos sociales, no es que toda la vida fueron marginales. No, sobre todo los adultos mayores que no tienen posibilidad de trabajar hoy se y no tienen ingresos. Yo antes y ahora veo cómo se organizan, cómo desarrollan, cómo contienen, porque a la misma vez somos un elemento de contención, psicológicamente, estructuralmente, laboralmente. No es el plato de comida nada más, es la palabra, el abrigo, el sacar una frazada de tu casa y llevársela. El acompañamiento. Nosotros tenemos, Barrio de Pie tiene un centro de formación en La Matanza, donde hay capacitación de oficio, tenemos secundaria con oficio, tenemos secundaria a distancia, primaria, tenemos muchos elementos, trabajamos el polo productivo, tenemos una mutual que nosotros venimos desarrollando, le compramos los productores y los vendemos en el barrio, 2 bolsas, una de alimentos secos y otra de limpieza, que nosotros vendemos a 2.30, 2.40 con elementos de primera calidad, que uno si va al supermercado la consigue a 600, los chinos 400. Todo un elemento que hoy en La Matanza vendemos más de 10.000, para que tengan una idea, y no podemos vender más porque no nos da la capacidad, claro. Porque no es que nosotros de eso sacamos una ganancia. Lo único que logramos es el traslado y con eso ayudamos en el barrio, y que no eso no tenemos que salir a vender, la misma gente nos busca y ya tenemos una cadena de clientes que nos O sea que ustedes hacen la labor que el Estado no hace, ¿no? Porque en realidad cuando uno analiza, te escucha a vos y analiza un montón de cosas y se pone a pensar, sobre todo en este gobierno, ven el Estado como una empresa. Y el Estado no tiene que ganar. El Estado con que salga empatado y si pierde un poquito, está bien igual. Los números tienen que cerrar con la gente adentro. Claro, porque si no, y otra cosa, ¿no? Que es una verdad de perogrullo, ¿viste? Esos mitos, pero que son realidades y que se transforman, lamentablemente, en números dolorosos. Cuando todos los ajustes pasan por el pueblo, más temprano que tarde, los problemas llegan. Porque el pueblo es muy digno, el pueblo es muy noble, pero cuando el pueblo empieza a tener hambre, ahí es donde empiezan los problemas. Bueno, ya empezó hace rato a tener hambre, ya empezó hace rato. El colectivo Hambre No, que han presentado ayer allí en la Villa 31, que tiene que ver con una campaña entre varios actores, no solamente ustedes como organización. Sí, principalmente nosotros veníamos trabajando hace rato con el Hambre No, con un programa para poder volver a instalar el problema del hambre. Está el diputado también del Movimiento Evita, Leo Grosso, que viene presentando un proyecto Comer Bien. Ahí lo que analizamos ayer, que tuvimos la presencia de Facundo Manes, también estuvo Daniel Arroyo, que es para nosotros un tipo muy importante en el desarrollo de la economía, lo que tiene que ver con el problema del hambre. También estuvo el obispo Acaputo, que es un obispo de Capital Federal, con Daniel Meléndez, Victoria Donda. La idea es unificar los dos proyectos y presentarle al próximo gobierno que venga que se termine el hambre. Está claro que es un paso agigantado, pero nosotros queremos
por lo menos al gobierno próximo que venga, instalarle un programa para que pueda determinar el hambre. Nosotros venimos planteando hace más de 3 años la emergencia alimentaria, que tiene que ver con un proyecto que dinamice principalmente los comedores de la escuela, en las parroquias y en algunos clubes y en los comedores comunitarios, una alimentación sustentable para que los pibes puedan alimentarse mejor. Nosotros esta semana terminamos el índice de talla y peso, que nosotros decimos el índice nutricional, que trabajamos con compañeras del área de salud que hacen un trabajo excelente, y lo que nos preocupa que volvemos a encontrar problemas de bajo peso y desnutrición, ¿no? Nosotros hace 3 años que veníamos más discutiendo la malnutrición, o sea que los pibes estaban mal alimentados porque se alimentaban a través de productos grasos, pero estos últimos números, cuando los tengamos, y si nos invitan, los venimos y los presentamos los números, ahí encontramos principalmente en Virrey El Pino y en González Catán, ¿no? La caracterización, la gran cantidad de pibes en bajo peso. Ya no estamos hablando de que comen mal, estamos hablando de que no comen. Directamente que no comen, exactamente. Es muy triste. Y como decíamos, bueno, pobreza por siempre, hay pobreza estructural que es muy difícil de solucionar, pero se pueden hacer cosas, ¿no? Y bueno, si vos estás militando y participando en un espacio político donde hay dirigentes que son apoyados, ¿no?, por la gente de Barrios de Pie, es porque hay algo que se puede hacer. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuáles son las propuestas que hay de cara a las próximas elecciones? Nosotros con los movimientos sociales venimos presentando 5 proyectos en el Congreso. Uno tiene que ver con la emergencia alimentaria, otro tiene que ver con la emergencia en adicciones, que es otra cosa que venimos creciendo. En el barrio se empezó a ver el posierrán otra vez, una cosa que no se veía hace rato, pero que tiene que ver con la pobreza, porque no es que, digo, antes era la marihuana, ahora tiene que ver con y además el narcomenudeo, ¿no? Los que vienen y se aprovechan de estos chicos y chicas para hacerlos vender y a cambio terminan dando nada, ¿no? Dando droga. Ni siquiera hoy el fenómeno más grave es el Paco, pero ya se empieza a ver más, digo, la pobreza tiene que ver, el posierrán tiene que ver con la pobreza, porque no tienen ni siquiera para consumir, y nosotros necesitamos que el gobierno, me parece, tiene que atender ese elemento. Después está lo de la producción. Nosotros entendemos que para adelante no va a haber trabajo y que hay pequeños y medianos productores que tenemos dentro de las organizaciones que podemos producir y vender al Estado. Me parece que la ley de góndola es importante porque eso equilibra que nosotros podamos tener acceso a diferentes alimentos que son de primera calidad, los que no tienen una marca o un sello del monopolio, pero que son elementos que son, aparte que esos elementos a veces son más de calidad que los que nosotros estamos acostumbrados a consumir. O que las terceras marcas que están incluyendo hoy en precios esenciales, en productos esenciales, en precios cuidados, que realmente a veces son inaccesibles igual para cualquier bolsillo y terminan siendo de muy mala calidad. Y que no existen, pues nosotros hemos hecho un seguimiento de más de 100 supermercados, y que los productos que el gobierno planteó ya hoy por hoy ya no existen más después del conflicto. Ya hoy no existen en las góndolas, está el cartel pero no hay ningún producto. No, y que además, bueno, hablando de la calidad, las empresas se benefician porque lo que hicieron fue poner donde antes había un producto accesible y realmente con una calidad pasable a un precio cuidado. Hoy hay un producto de mucha menor calidad a mayor precio, y el otro producto que estaba en precio cuidado se vende mucho más caro y es inaccesible para la mayoría de la familia, eran 64, ¿no? Es el enriquecimiento de las empresas, nada más. Sí, de 64 eran 14 productos, porque después cada marca tenía 3 productos de la misma cadena, o sea, no había una cosa de 25 productores que te podían mostrar diferentes alimentos, o sea, de 64 14 eran las marcas que te hacían primero, segundo, tercera y cuarta calidad, que en realidad la cuarta nunca existió, pero bueno, es el mecanismo que el gobierno instaló y que hoy la gente ya ni habla de eso porque se ve cada vez más alejada de poder consumir esos productos. Ahora, estas leyes ustedes ya las han presentado. Es muy difícil que se traten en la actualidad. Yo creo que la única ley que pudimos sacar con este gobierno fue la emergencia social. Después se rehusó a las diferentes leyes, porque me parece que tiene que ver con un mecanismo de los tipos de entender una política desde el Fondo Monetario y no desde los sectores de humilde, ¿no? Después otro elemento que nosotros venimos también teniendo en cuenta, el trueque. Hemos arrancado y hoy por hoy está en cualquier esquina, digo, para que tener en cuenta, ya no es la plaza, cualquier campo que está abierto, la gente se acerca, entre 20, 30, 40 familias, están armando el trueque,
ya ni siquiera es una feria, termina siendo un trueque de cambio de cosas en el Facebook, un montón de elementos que a la mañana una persona se levanta y dice necesito una leche y la cambio por una campera, digo, hay cosas que uno no la ve, pero que existen y que después se juntan y se dicen... Y esto de que uno no la ve también tiene que ver con que los medios de comunicación no lo muestran, ¿no? No, para nada. Por eso digo, cuando hablamos de democracia, a veces es una democracia tan entre comillas que duele, ¿no? La pregunta, ¿no?, que se deben hacer ustedes también, como nos hacemos todos, ¿cómo nos volvió a pasar esto, no? Es increíble. La verdad que es algo que no se puede digerir. No, es increíble porque la época del trueque, ¿cuánto hace? 20 años atrás, un poquito menos. Sí. Y 18 años. No, claro, y dijimos, bueno, ¿viste cuando veías en Europa, la crisis en Europa, con el tema de la salida de la convertibilidad al euro, después Grecia, después veíamos algo tan lejano, ¿te acordás cuando nos pasaba a Sí, nosotros? cuando nosotros nos pasaba. ¿Te pasé? Y decís, bueno, ya está, no te puede volver a pasar esto. A ver, en el 2008 hubo una crisis en el mundo. Nosotros acá la sentimos mucho menos. ¿Por qué? Porque había políticas de Estado que nos protegían. Ahora se habla de las crisis internacionales, sí, pero cuando vos no estás protegiendo a la gente, te encontrás con estas realidades, ¿no? Con realidades que incluso intentan subsanar. Vos decís, Guille, ¿cómo llegamos a esto? Hay gente que hoy está corriendo a este gobierno por derecha, porque se incrementaron la cantidad de planes sociales, por ejemplo, ¿no? O sea, nos encontramos con vecinos y vecinas de acá a la vuelta, que están corriendo a este gobierno por derecha. Sí, que eso tiene que ver con la falta de trabajo, porque la gente se va acercando, tiene acceso al salario, porque ni siquiera hoy tienen acceso al fondo de desempleo, que también el gobierno hace 2 semanas como que puso un cierre al fondo de desempleo, que históricamente la gente cuando dejaba de trabajar iba y lo cobraba, que aparte está por bajo de los planes, porque hoy los planes están en 6.500 y el fondo de desempleo sigue siendo 4.000, 4.500, pero digo, hay un elemento ahí... interesante. Y algo muy interesante es cuando ni bien asumió este gobierno, a los 3 meses, el fondo de desempleo, no, obviamente que siempre hubo gente que la despedía y lo cobraba, y el fondo de desempleo era 400 pesos por mes, cuando asumió este gobierno. Y te mantenía la obra social. Una de las primeras medidas, vos fíjate cómo se la veía venir, que iba a ser lo subieron a 4.000. 4.000. A los 3 meses lo subieron a 4.000. O sea, no a 600, a 800, a 1.000, no, a 4.000. Hace una 4.000, pues dijeron que era una vergüenza. No, o sea, vergüenza es despedir a la gente que tenga que cobrar el fondo de desempleo, no que el fondo de desempleo se cobre 400 pesos. No, porque además, la mayoría de la gente, estamos hablando hace 5, 6, un poquito más, 10 años atrás, era despedida y volvía a conseguir trabajo, no rápidamente, pero se insertaba de vuelta. Hoy una persona que es despedida no entra de vuelta en el mercado laboral, ni de casualidad. Ni de casualidad, a no ser que sea alguien súper preparado o alguien que esté directamente preparado para una precarización y que haga cualquier cosa por un monto insignificante. Ayer a la mañana se acerca un compañero que había anotado el hijo, y bueno, el hijo ahora empezó a laburar. Ahora el hijo está estudiando ingeniería en esta universidad. O sea, el pibe necesita para poder seguir el estudio mantener un trabajo, y va a la mañana, labura la panadería en el microemprendimiento con el padre a las 4 de la mañana, porque ellos producen una panadería que tenemos, que después sale y venden, ganan un poquito más de lo que venden de la panadería, pero es un pibe que está estudiando ingeniería, digo, así como si te voy, hay compañeros que tienen secundaria, tienen oficio, tienen un montón de... Es gente que hoy se quedó en la calle y tiene que transcurrir, no es el vago, no es el tipo que vos... históricamente, pues también hay gente que por ahí se la rebusca. Lo que pasa es que hace poco el pobre llegaba a la universidad, ¿no? Aunque nuestra gobernadora dice que no, y así no van a llegar, si no tienen para comer, no pueden terminar la escuela porque tienen que salir a trabajar los chicos y las chicas, es obvio que así no van a llegar a la universidad. Y otra de las cosas que hay que empezar a meterle a la gente en la cabeza es que el pobre no es pobre porque quiere. No es lo que decíamos ¿no? recién. No es pobre porque quiere, o sea, porque también está instalado esto de que, ¿qué querés? Estos negros de la villa. Están ahí porque no pagan impuestos. Bueno, ¿vos te pensás que la gente le gusta vivir en piso de tierra? Digo, ¿a quién le gusta vivir en piso de tierra? A nadie le gusta vivir. ¿A quién le gusta comer un poco de pan duro a la noche? A nadie le gusta comer un poco de pan duro a la noche. Entonces, me parece que también hay que volver a instalar en la cabeza del gorilaje argentino ese tipo de cosas, ¿no? Que lamentablemente, como decía María, ¿no? Está cada vez más instalado. Son cosas increíbles, son cosas increíbles. No, es como, lo increíble es los medidores con tarjeta. Claro. Existen los medidores en los barrios, las villas ya no hay más gente que vive enganchada a la luz,
hizo un sistema de instalación de medidores con tarjeta. Todas esas tarjetas la gente paga entre 1.200 por semana. O sea, termina pagando 3.000, 4.000 la luz, como lo paga Sí. cualquier persona que viene a otro barrio. Y si ese se terminó la tarjeta, te quedaste sin luz. No, es En tremendo. cualquier momento te agarra, y las garrafas, social, ni hablar. De Y aquí social no tiene implica el nada. traslado, ¿no? Y De además social no implica tiene el traslado. la garrafa, ¿no? José, uno siente en esta campaña, ¿no? Cuando observa lo que hoy es oposición, uno entiende, ¿no? Lo que decía recién Guille, cómo llegamos a esto, ¿no? Ustedes están apoyando la candidatura Fernández, ¿no? De Alberto y de Cristina. ¿Sienten que hay autocrítica en el gobierno? Porque si llegamos a esto es porque hay algo que no se le pudo contar a la sociedad, pese a todo lo que se ha hecho, ¿no? Hay algo que no se le pudo transmitir a esa sociedad como para que defienda esa política de gobierno, ese modelo de gobierno. ¿Sienten que hay alguna autocrítica desde algún lugar? Hoy Cristina Fernández forma nuevamente parte de la fórmula. Yo creo que sí, yo creo que igual tiene que haber una implementación de un espacio lo mayor amplio posible. Me parece que hay que entender una vez por todas que se necesita diferentes espacios, desde las organizaciones sociales hasta la iglesia, diferentes sectores que vienen desarrollando un trabajo territorial importante y que en este proceso de transición, porque no lo olvidemos que vamos a un gobierno de transición, que este gobierno que se va a dejar una pobreza estructural gravísima, una deuda de más de 100 años, una economía corrompida por la timba financiera, empresas extranjeras que hoy dirigen nuestro sistema de servicios con un poderío impresionante de guita en el exterior y en el interior, y me parece que después también va a haber una línea de esto de que las inversiones, un montón de cuestiones, el dólar flotando, que puede llegar a 50 pesos en el gobierno que venga. Me parece que va a haber un proceso donde va a haber una tenemos pesada que herencia de ordenar, verdad, ¿no? Para la próxima cruda y gestión. bastante dura, y que me parece que necesitamos de todos los sectores. Nosotros vamos a apoyar la fórmula, pero también entendemos que ese gobierno tiene que estar anclado con diferentes sectores. Nosotros entendemos que nuestro compañero Daniel Menéndez tiene que ser parte del Congreso, entendemos que nuestra compañera Sandra Ovidio también tiene que ser parte del Consejo Liberante de La Matanza, porque necesitamos nuclear diferentes sectores que entiendan la necesidad que necesita el pueblo y que tienen bastante experiencia en la lucha social. Recién hablaste, José, de la pobreza estructural, y este gobierno, si hay algo de lo que se jacta, es que está trabajando justamente para combatir esa pobreza estructural. Hablan de muchas obras que se han realizado en base a eso. Vos que tenés experiencia y has recorrido la provincia de Buenos Aires, ¿cómo encontrás en este sentido? A mí, yo lo traía la semana pasada, estuve en San Bernardo, ¿no? Una zona de veraneo, fuimos a abrir 5 comedores. San Bernardo tenía una parte que era una zona fantasma, porque es la zona donde la gente tiene la casa de veraneo. Hicimos 3 cuadras y ya había una villa. O sea, digo, para un marco de idea, una zona que, si vos decís Mar del Plata, sabemos que Mar del Plata tiene un índice de pobreza alto, que no hay trabajo. Bueno, de San Bernardo hasta Santa Teresita, todos lugares donde fuimos a ver, donde fuimos a abrir comedores, no es que fuimos... No fueron de vacaciones, sí, ¿no? La gente nos llamó, contactamos a algunos, pero villa, digo, y hay de pobreza, digo, casa de cartones, de chapa, con una necesidad, y que después están aislados, porque ahí quien nos ayuda. Toda esa parte, no es la parte céntrica, es la parte aislada, y que después no tienen acceso a diferentes roles del Estado, de pedir mercadería, de movilidad, de tener acceso. No, y los servicios son carísimos, por eso además. Nos buscan a nosotros, nos buscan a las organizaciones sociales, porque dicen, bueno, por lo menos tenemos un puente para resolver, porque el Estado no existe en esos lugares. ¿Cuáles son las zonas más complicadas en la provincia de Buenos Aires hoy? Vemos que todas, ¿no? Porque Bien, yo creo que La Matanza, Loma de Zamora, todo lo que es la costa atlántica, Florencio Varela, Avellaneda, hay un montón de lugares en el conurbano que está bastante complicada la situación de la gente. Y que la gente en algún momento quiere laburar. Nosotros entendemos el tema de los planes. Ahora, una persona va a elegir entre 20.000 pesos y 6.500 que cobra un plan. Cualquiera se va a ir a laburar porque mejora su calidad de vida. Sí. Toda persona tenemos acceso a los queremos progresar y queremos tener algo de mejor calidad. Nos gusta
usar zapatillas nuevas, les gusta usar campera nueva, les gusta usar un montón de cosas. Poder abrir una Está canilla claro. y que salga agua, y si Y es agua bañarse, caliente mejor, o sea que totalmente. Nadie va a querer vivir una pobreza extrema que con estos fríos tener que usar 24 frazadas o poner... Otra cosa que vi en San Bernardo es la estufa de ladrillo. O sea, son 2 cables pelados con 4 o 5 ladrillos, que es lo que transmite calor y con eso se calienta. Con todos los gente, riesgos que eso con conlleva también, ¿no? Son 2 cables a 220, ¿no? Los ponen los ladrillos, el ladrillo transmite calor y con eso la gente se calienta de noche, porque el frío que hacen en esos lugares es impresionante. Imagino que ustedes tienen esperanzas que si la próxima gestión llega a estar en manos de la fórmula Fernández, estos proyectos de los que nos hablaban prosperen, ¿no? Yo creo que ¿Están sí. asegurados? Yo creo que sí, si no lo vamos a tener que pelear, acompañando siempre a la unidad. Está claro que no queremos que este gobierno siga, pero necesitamos que el gobierno que venga preste oído a esta situación para mejorarle la calidad y volver un poco la alegría a la gente que tanto necesita, porque lamentablemente se ve mucha tristeza, ¿no? Todos los que te hablan es tristeza, nadie te habla con nada de alegría. Y era la revolución de la alegría. Y era la revolución, era el segundo mandato, era el túnel, al final estaba la luz, era el tercer periodo y así estamos. José, muchísimas gracias por esta visita. Muchas gracias a ustedes y cuando tengamos los números Los esperamos acá. si nos invitan estaremos encantados. Muchísimas gracias. Gracias. José Oscari, referente provincial de Barrios de Pie, integrante del espacio Somos, que lidera Victoria Donda, que también forma parte de este espacio el coordinador nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, y que apoyan la candidatura presidencial de Alberto Fernández y Cristina Fernández. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.